La historia del capítulo número 4 fue desperdiciada o así lo tenían planeado originalmente. Una pregunta que me ha llegado por dos suscriptores y que sí me llevó bastante la atención por la forma de cómo la están planteando. Un saludo a Diego y a Olga. Es porque toda la historia del capítulo número 4, hasta lo que nosotros sabemos, eran partes de la historia del capítulo número 3. Y las pocas partes que originalmente sí son del capítulo número 4 se abarcaban a otras historias que no se conectaban bastante a las que querían planificar dentro de este capítulo. Antes de seguir con el video, me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Con esto dicho, podemos seguir con el video. Y es que si nos ponemos a pensar detalladamente de cada punto importante de cada temporada, de cada historia, de cada personaje, sí podríamos simplificar que hay muchas cosas que sí faltaron y por supuesto las ideas que se tenían planificadas para ciertas temporadas. Ya que si nos vamos a la temporada 1 del capítulo número 4, que supuestamente esta temporada sí es original de este capítulo, se nos abarcan temas bastante interesantes. Temas que supuestamente se iban a conectar a lo largo de otras temporadas y que si éramos bastante curiosos, se podrían planificar bastante a ciertos puntos que podríamos conocer en otras temporadas o bien en toda la historia relacionada a Fortnite. Esos puntos supuestamente iban a ser gracias a las misiones con audios y de los nuevos personajes, ya sea como el guardián de las grietas o incluso el eterno, siendo el paladín y básicamente una variante de Lleno. Estas situaciones supuestamente, a lo largo de la temporada número 1 conocemos muchos puntos interesantes, ya sea un monstruo que se oculta dentro de las estrellas, alguien que está buscando algo más, del conocimiento en otras realidades o en otros mundos, y ciertas ideas bastante interesantes que aquí ciertamente ya se alejaban bastante del tema del punto cero, sino más bien querían expandir el tema de los mundos y cómo cada mundo podría contar con ciertos problemas, ciertos conocimientos, ciertas ideas, ciertas suposiciones que en el nuestro no podrían haber. Algo que por lo menos ante misiones con el guardián de las grietas se nos dejaba en claro que eso fue una idea principal de cómo él y el paladín a un inicio podrían ir a otros mundos, pero luego llegaría algo significativo, siendo el monstruo que según veía en sus misiones o en sus sueños, y que eso de alguna manera lo llevaría a crear el portal de las grietas. Aún así, con ese portal sabemos que tuvimos un mini evento, donde el cielo quedaría bastante fragmentado, de un color rojizo, y donde muchos suponíamos que de ahí saldría un nuevo enemigo, un nuevo antagonista o hasta incluso alguna facción ya conocida como incluso la última realidad. Pero aquí cambia bastante, ya que la temporada número 2, siendo la temporada de Mega, es donde las grietas traen la ciudad de Mega y con ello a sus personajes y al Sindicato de la Paz, que supuestamente dentro de la historia, entre los acontecimientos de la temporada número 4 del capítulo 3, habían escapado para buscar ayuda y así salvar a la isla. Pero como sabemos, estos personajes nunca se explicó un poco más de cómo iban a ayudar o bien cómo habían escapado de la isla para buscar ayuda en otras realidades o en otros mundos. Así que ese punto es bastante interesante y bueno, dentro de la historia de Fortnite ciertamente nunca se explicó un poco más sobre ese tema. Solo sabemos que esta misma temporada, el Sindicato de la Paz con otros sindicatos han abarcado en proteger la ciudad de Mega, siendo su hogar, y ciertamente conocer un poco más el tema de la isla y qué pasó con todos los personajes que antiguamente estaban, haciendo mención claramente al capítulo número 3 y posiblemente al tema de los 7. Aún así, con todo esto sabemos que en esa misma temporada Eevee nunca menciona otros temas importantes, por ejemplo, qué pasó con los 7, exactamente si ganaron contra la última realidad o qué pasó en verdad con la antigua isla. Situaciones que por lo menos a nuestro punto de vista sí pudieron haber sido planificadas o por lo menos mencionadas por Eevee, porque al final ella contaba con archivos de la última realidad que habían robado de los 7 y por supuesto y de otras partes importantes, incluyendo información de la Orden Imaginada. Y aún así, con todo esto, nunca se mencionó nada entre los acontecimientos del capítulo número 3. Así que es un dato bastante interesante y gracias a los filtradores sabemos que esta temporada de Mega era parte de la historia del capítulo número 3. Por lo tanto, es muy obvio que Eevee, como los personajes que son supuestamente se abarcan dentro de esta temporada, no hagan menciones del pasado, ya que al final de cierta manera esa historia estará conectado al capítulo número 3 y no tendría sentido de mencionar a personajes que supuestamente se encuentran dentro de la isla.
Un tema que bueno, claramente sí, la historia no es coherente con lo que vimos anteriormente en la primera temporada del capítulo 4. Siguiendo con la historia, sabemos que la temporada número 3, siendo Tierra Salvaje, igualmente pertenecía a los acontecimientos del capítulo número 3, donde esta igualmente no hace ninguna mención de lo que pasó con Mega y por supuesto con los sindicatos, sabiendo que al final de esa misma temporada, gracias a Ivy, sabemos que el resto de los sindicatos quedarían de acuerdo en proteger a la isla de cualquier amenaza o situación que pueda pasar, y que si de igual manera necesitamos ayuda con ellos, podríamos contar con el resto de sindicatos, un tema que bueno, se veía bastante emocionante o por lo menos de una manera mucho más intrigante por lo que pueda pasar en la siguiente temporada. Pero esa tercera temporada igualmente no se mencionó el tema de los sindicatos, qué pasó con Ivy, con Mega, entre otros puntos importantes. Y eso igualmente se nos aclara porque esa misma temporada, al ser parte de la historia del capítulo número 3, no se tendría contemplado a estos personajes, ya que supuestamente la temporada de Mega era entre los acontecimientos de la temporada número 2 y de la temporada número 3 del capítulo 3, mientras que Tierra Salvaje era entre los acontecimientos de la temporada número 3 y de la temporada número 4. Por esas mismas situaciones se deja en claro que esto era algo bastante interesante en que posiblemente no se iba a abordar tanto porque los personajes igualmente se encontrarían en el mismo lugar. Así que eso, aunque sí puede ser algo bastante raro o extraño, es algo que por ahora no entendemos muy bien de por qué la historia no se estaba desarrollando como supuestamente se tendría que haber desarrollado. Y ahora, ante la temporada número 4, siendo una temporada que supuestamente sí se abarcó totalmente al capítulo número 4 y que esta no tiene casi nada de relación al capítulo número 3, sí se nos abarcan temas bastante interesantes. Un personaje bastante misterioso siendo Kado, y que igualmente el tema de la máquina del tiempo, entre otros personajes de un atraco, igualmente es un tema que al menos a mi punto de vista sí era bastante llamativo, ya que era muy diferente a las otras historias y a la forma de cómo querían contarlo. Lo curioso es que en esta temporada, por primera vez ante un punto de vista crítico, no pudimos entender muy bien la historia, ya que si tú querías conocer la historia de la temporada número 4, tenías que ver bastantes detalles a lo largo de los mapas, ver ciertos mensajes, hablar con ciertos personajes, desbloquear ciertos diálogos con esos mismos personajes y simplemente ser curioso alrededor, hasta incluso en ciertas zonas podía hacer ciertas referencias a lo que estaba pasando dentro de la isla. Por ejemplo, en las ruinas, donde algunas ruinas mostraban la llegada del eclipse y de Kado. Y sí, esos detalles, aunque son bastante interesantes y muy seguramente Epic los dejaría para las personas que son bastante curiosas o que quieren buscar ciertos detalles importantes de la historia, no deja de lado que fue una de las historias más extrañas en querer abordar, por no querer darle más profundidad a su antagonista, a los personajes que supuestamente son los protagonistas y héroes, y ciertamente a los involucrados, siendo nosotros Sloan y supuestamente Jonesy, entre los acontecimientos de esa misma temporada. Por eso mismo es algo bastante extraño al momento de querer relacionar todo eso en un solo capítulo. Y no voy a contemplar la temporada OG porque hasta lo que nosotros igualmente sabemos, esta temporada sí fue exclusiva y fue totalmente creada con las intenciones de recordar los viejos tiempos de lo que era el capítulo número 1. Por esa misma situación, hasta lo que se deja entender, el capítulo número 4, cuando se empezó a planificar, no se tenía contemplado esta temporada, sino hasta posiblemente con la temporada número 2 o la temporada número 3, donde Epic prefirió crear sí esta temporada, ya sea por nostalgia o ciertamente para introducir un poco más la historia que ahora sí tendríamos que ver en el capítulo número 5. Por lo tanto, sí, podríamos decir que toda la historia planificada, comillas, del capítulo número 4 no tiene sentido, y que sí, fue desperdiciado personajes, diálogos, entorno, entre muchas otras cosas más. Igualmente el tema de otros personajes que supuestamente iban a estar involucrados dentro de la historia, como iba a ser Sloan, como podría haber sido nosotros, hasta incluso recordemos que en la temporada número 2 de Mega, se tenía supuestamente que íbamos a contar con un evento final donde el dragón que aparecía en un edificio, iba a proteger a la ciudad de Mega de otras amenazas. Igualmente se había rumoreado o se había filtrado que supuestamente se iban a aparecer algunas partes importantes de la última realidad para hacer mención al Heraldo y a todo lo que habíamos vivido en otras temporadas o capítulos, entre muchas otras cosas, pero hasta ahí nunca se supo exactamente por qué ya no se desarrolló.
y esto igualmente nunca tuvo un detalle mucho más amplio del porqué. Son indirectas al capítulo número 3. No podríamos decir al 100% que el capítulo 4 contó con su historia propia. Solo podríamos decir que sí, el capítulo 4 tuvo un buen inicio, pero no tuvo un buen desarrollo y su final fue bastante bueno, pero igualmente no tan importante como habría sido en otras temporadas, porque hasta incluso esa isla nunca supimos qué fue lo que le pasó. Simplemente solo nosotros viajamos en el tiempo y simplemente se acabó y ya. Así que esa isla posiblemente se quedaría sola o simplemente sin nada más, cambiando la historia de lo que nosotros conoceríamos para así planificar un nuevo camino, un nuevo legado, un nuevo entorno y una nueva situación que, bueno, estamos viviendo dentro del capítulo número 5. Aún así, como siempre, ustedes tienen la última opinión. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Sienten que el capítulo número 4 le faltó más historia? ¿Sienten que pudo haber sido una mejor forma de haber contado con diversos personajes? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.